Vamos directamente a nuestras escrituras, al libro de Mateo, capítulo número 19, versículo 13, y estaremos leyendo hasta el versículo 30, aunque el día de hoy solamente expondremos hasta el versículo 15. Libro de Mateo, capítulo número 19, versículo 13 a versículo 30. Y en esta mañana dice la palabra de nuestro Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La cita bíblica del día de hoy, de manera consecutiva, como hemos venido trabajando a lo largo de aproximadamente ya casi 2 años de haber comenzado el Evangelio de Mateo, según Mateo, el Evangelio del día de hoy es algo precioso. Durante la semana, cuando estaba preparando la predicación, tenía la intención de abarcar desde el versículo 13 y hasta el versículo 30, pero entre más avanzaba me daba cuenta que el día de hoy solamente veremos 3 versículos, y 3 versículos nos darán una paliza por parte del Señor acerca del significado de ser un verdadero discípulo. El libro que hoy estaremos revisando, Mateo 19, 13 al 15, tiene 2 libros paralelos. Para los que nos visitan por primera ocasión, cuando nos referimos a un libro paralelo, es un libro que se encuentra alterno y que narra la misma historia. De alguna manera no se contradice, sino complementa datos que tal vez alguno de los evangelios no enfatizó. Y en este caso puedes llegar a tu hogar y revisar el primer libro paralelo, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. El primer libro paralelo será Marcos 10,
capítulo 10, versículos 13 al 16. Y también contamos en esta ocasión con una gran ventaja, y es que existe un segundo libro paralelo, el cual encontrarás en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17. Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17. Yo les recomendaría mucho que cuando vengan a la predicación traigan una libreta. Esto es como la escuela, para que llegando a tu casa seas como nuestros hermanos que se narran en las escrituras, los de Berea, que realmente constataban todo lo que se les hablaba para ratificar si en verdad estas palabras provenían por parte de Dios o eran un invento humano. En este sentido, seguimos con la misma temática. Realmente el concepto no ha cambiado. Las escrituras a partir del capítulo número 5 de Mateo, de manera enfática nos han venido recordando las características distintivas de un verdadero discípulo de Jesucristo. Y es que hoy en día y durante toda la historia ha sido tan sencillo autonombrarse discípulo de Jesucristo que hoy cualquier mujer banal puede adjudicarse el título de creyente o de cristiana. De la misma manera que cualquier mequetrefe, varón sin ningún conocimiento vivencial de las escrituras, puede decir soy cristiano, y todos le creemos e incluso lo abrazamos y le decimos hermano, Dios te bendiga. ¿Pero acaso realmente esta es la enseñanza de las escrituras? Absolutamente no. Pues a la luz de las escrituras, incluso no todo el que le diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y aquí las cosas se complican. Porque yo puedo decir soy árbol de naranjas y jamás dar ni siquiera una sola hoja, ni mucho menos algo similar a un fruto. Es decir, puedo ser un árbol vano que no da evidencia de ser ni siquiera un árbol. Así es que mis palabras pueden ser jactanciosas al poder hacer reverencia delante de ustedes y decir yo soy creyente, cuando no hay evidencia alguna de lo que estoy hablando. A esto se le llama falta de integridad. Las palabras no concuerdan con los hechos vivenciales. Y en este sentido, a lo largo de prácticamente más de 10 capítulos, hemos visto que las métricas de los seres humanos son tan baratas comparadas con las métricas del Señor. Con cada una de las características de los verdaderos discípulos nos hemos dado cuenta a lo largo de cerca de 2 años que estamos muy lejanos de en verdad estar a la estatura del varón perfecto, cuanti más con las características de un verdadero discípulo. Porque hoy puedo decirme discípulo por el solo hecho de hacerte el favor de venir 2 horas a un culto. Hoy me puedo autonombrar creyente cuando durante 2 horas puedo falsear mi integridad y comportarme como lo que debería de ser, cuando en verdad al finalizar esas 2 horas vuelvo a ponerme mi traje de cerdo y vuelvo a revolcarme en la tierra como lo hago durante toda la semana. El traje de discípulo no es un traje que pueda utilizar durante 2 horas para tratar de engañar a los que conviven cercanamente conmigo. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo va más allá al solo hecho de confesar directamente con mi boca que soy uno de ellos. Las escrituras darán cuenta con el tiempo cómo es que por sus frutos les iremos conociendo. Y los frutos no se dan a 1 semana, a 2 semanas. Habrá árboles que tarden más de 2 años, más de 3 años en dar esa evidencia. Habrá árboles que con menor temporalidad puedan dar cuenta que en verdad proceden del árbol que les ha dado vida. Y en este sentido, el día de hoy la temática no es adversa al concepto de ser un verdadero creyente, porque muy probablemente dentro de las características que se han enumerado a lo largo de cerca de 2 años, hayas ido poniendo palomita y tache en algunas de ellas y sientas que de alguna manera llevas un porcentaje mayor, y eso está bien. No que te compares con los baratos hombres que están en esta tierra, sino que tu vida sea comparada a la luz de las escrituras.
Porque de alguna manera, si tú te comparas con el mequetrefe que es igual que tú y que se encuentra al lado, pero porque tú vienes un poco más, pues entonces sí, ya le llevas ventaja. Pero la autoevaluación que el mismo apóstol Pablo nos insta a cada momento no es acerca de las métricas tan deprimentes humanas, no, es a través de las Escrituras. Y entonces cuando comparamos nuestras vidas a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que en verdad somos incompetentes, que somos muy faltos de capacidades. Y esa es la gran ventaja del Evangelio, el llevarnos a cuenta de que por nuestras propias fuerzas, por nuestros esfuerzos, por nuestros talentos, somos solamente deplorables e incompetentes. Y por tanto, al llegar a esa conciencia de humildad y reconocer que somos incompetentes, solamente en ese sentido el Señor podrá obrar su misericordia. El apoyo lo pides cuando no hay fuerzas. La ayuda la recibes cuando realmente consideras que no puedes más. Y es por ello que el Señor resiste a los soberbios. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El día de hoy las Escrituras comienzan de una manera primorosa, nuevamente recordándonos no la importancia de los niños, porque podemos sacar una doctrina fuera de contexto y entonces decir, dejen que los niños hagan ruido, que corran por la iglesia, porque de los tales es el reino de los cielos. No, eso no es correcto. Esa no es la enseñanza bíblica que surge a partir de la importancia que Jesucristo centra en los niños. Si nosotros vamos a las Escrituras, la cita que hoy estaremos abarcando dice el versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños. ¿Para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los benditos discípulos, los seguidores de Jesucristo, se alegraron con él y dijeron, traigan más. ¡No! Y los discípulos les reprendían. Es importante que tengamos en cuenta que si algo hay importante para un creyente que tiene un matrimonio y ha tenido descendencia, dentro de las cosas más importantes, incluso para un ser humano que no es creyente, se encuentran nuestros hijos. Un elemento que es de los más preciados que tenemos en nuestras manos. Sin embargo, el hecho de valorarlos tanto nos puede llevar a perder la cabeza. Podemos llegar a confundir el hecho de amar a nuestros hijos a llegar a solapar a nuestros hijos. El hecho de amar a nuestros hijos, lo más importante, cosas de las más importantes, herencia de Jehová, nos puede llevar a confundir en tratar de solapar y permitir negociar con ellos. Y es que para nosotros como seres humanos, como padres de familia, nuestro anhelo es lograr el bienestar de nuestros hijos por encima de todas las cosas. Los judíos que están apareciendo en la escena de la cita bíblica de hoy habían sido testigos de los milagros de Jesucristo. Quiero pensar que dentro de los que estaban llevando a sus hijos, porque los hijos no iban caminando solos, los padres estaban llevando a sus hijos delante de Jesucristo por una sencilla razón. Ellos habían sido partícipes de la autoridad, de las características divinas del Maestro y por tanto veían en él ciertamente al Mesías. Siendo judíos y habiendo percibido el poderío de Jesucristo, entonces no resulta fuera de lógica que llevaran a sus hijos para que Jesucristo, con estas características de Mesías y de divinidad, pusiera las manos sobre ellos y orase. Era este mismo Jesucristo el que sanaba a los enfermos, el que expulsaba a los demonios, el que con su propia voz hacía calmar a la tempestad y salir a las enfermedades. ¿Acaso este divino Maestro, este Mesías, el gran yo soy, no tendría las características para bendecir a mi descendencia?
Ahora, lo importante que debemos de tener en cuenta es que estamos ante judíos que de alguna manera no estaban a favor de Jesucristo en su totalidad. Pero aún con ello, ellos podrían percibir que en él había características distintivas de acuerdo a las Escrituras. Lo primero que puede resaltar ante esto es que al momento de ver en que los propios judíos no solamente se acercan a Jesucristo, sino que traen a sus hijos a los pies del maestro, como discípulos, la primera característica que pasaría por nosotros sería: sí, vamos a ayudar al maestro, abran espacio para que todos vengan hacia él, para que todos se rindan a sus pies, para que todos le alaben considerando que él en verdad es el Señor de los señores. Sin embargo, la actitud de los discípulos fue adversa. No es una actitud que esperaríamos de un verdadero discípulo. Los discípulos, lejos de incentivar el que la gente fuera a los pies de Jesucristo, los discípulos, dicen las Escrituras, que les reprendían. Esta no es la primera ocasión que a la luz de las Escrituras los discípulos de Jesucristo tenían actitudes totalmente vergonzosas. Si nosotros recordamos semanas anteriores, tal vez ha sido muy repetitivo, pero en ocasiones los discípulos tienen actitudes que son sumamente vergonzosas. La que recordamos de manera reciente, la veíamos en el capítulo 18 del mismo libro de Mateo, y recordamos cómo entre ellos, después de seguir a Jesucristo, después de escuchar sus enseñanzas, después de caminar con él día tras día, lejos de comportarse bajo sabiduría, discutían entre ellos como si fueran gentiles, para saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Pues ahora la escena no es muy distante. Los mismos discípulos, faltos de sabiduría, están reprendiendo no a los niños ni a Jesucristo, sino tal vez a los padres de familia o las personas que llevaban a esos niños. Es como si en este lugar, cada uno de los que tiene menores de edad, le dijéramos: discúlpenos, lárguese de aquí, porque sus hijos son incómodos, no nos dejan escuchar la predicación, no nos dejan poner... No sucede así. ¿Verdad que suena bastante vergonzoso tener esa actitud? Bueno, lo mismo estaban haciendo los discípulos en esta escena narrada por el propio Mateo. En este sentido, la palabra reprender es sumamente fuerte y es la que se traduce al castellano en la Reina Valera. Pero si nosotros vamos al significado, no es solamente que ellos dijeran: por favor, háganse a un lado, denle tiempo al maestro. No, la palabra reprensión se traduce como expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación a causa de la actuación o el comportamiento de otro más. Estamos hablando de esos discípulos que tenían al mejor maestro del universo, que caminaban con él, que comían con él, que oraban con él, y están en esta escena expresando de forma autoritaria y severa la desaprobación del comportamiento de aquellos israelitas que acercaban a sus hijos: oigan, quítense de aquí, lárguense, dejen al maestro en paz. Probablemente la intención no era incorrecta, las maneras sí lo eran. Probablemente la intención, y lo abro así, solamente existe la probabilidad que ellos quisieran que no molestasen, que no importunaran a Jesucristo, pero hacerlo de una forma autoritaria y severa dejaba mucho que desear de aquellos seguidores del gran Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Una respuesta tajante no la encontramos en el libro de Mateo, pero sí la encontramos en el libro de Marcos, que es el libro paralelo. En el libro paralelo, en Marcos capítulo 10, versículo 14, vemos cómo es que Jesucristo, viendo esto, dicen las palabras de las Escrituras, simplemente se indignó. Viéndolo Jesús, se indignó,
Cuando nosotros hablamos de la indignación suele ser una reacción espontánea contra algo que se considera inaceptable. Sin embargo, la reprensión de Jesucristo no fue contra los padres de familia o las personas que llevaban a los niños. Tampoco fue la reprensión contra los niños. La reprensión fue contra los necios discípulos que no habían comprendido que el Señor está harto de sacrificios y que anhela misericordia. Parafraseando, el Señor habrá dicho: déjenlos en paz, déjenlos que traigan a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, entonces el cielo estará lleno de niños, o solo los niños ya tienen ganado el acceso. No precisamente. No, esta no es una doctrina bíblica. Las palabras de Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, no quiere decir que el reino de los cielos esté integrado solamente por niños. No es así. Si nosotros recordamos la cita bíblica pasada de Mateo 18, lo que hacía Jesucristo, o lo que hizo Jesucristo ante tanta soberbia de sus propios discípulos que peleaban entre sí para saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, Jesucristo no discutió con ellos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: cualquiera que no se haga como este niño no entrará en el reino de los cielos. Traducción: se están peleando cuando realmente tienen características de ni siquiera poder entrar. Pero les digo que si no se hacen como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesucristo? Lo hemos visto en semanas pasadas. La cita bíblica para tener la respuesta se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 4. ¿Se está refiriendo a que te pongas unos jeans o unos shorts como Chabelo? No se está refiriendo a eso. Mateo capítulo 18, versículo 4 nos da cuenta de la siguiente manera: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Está dando a entender de manera paralela con Mateo 18 que solamente aquellos que caminan en humildad podrán entrar en el reino de los cielos. La palabra humildad que traducimos al castellano no es la que comúnmente los latinos absorbemos en nuestras vidas para decir: ay, pobre de mí, ay, no tengo dinero. No está hablando de ese tipo de humildad. No está hablando de los que se avientan al piso y: pobre de mí, tengan misericordia. No, tampoco no es de eso. La palabra humildad, que también se refiere en las bienaventuranzas, ponga atención acá por favor, las bienaventuranzas a las que se refiere el concepto de la humildad, se refiere a aquella conciencia de saber que eres inútil, que el Señor te ha tomado de lo más vil, de lo más menospreciado, que no eres absolutamente nada delante de un Dios poderoso. La humildad de la que está hablando es la de considerar que realmente eres incompetente, que eres insuficiente, que por tus fuerzas, por tus títulos, por tus capacidades económicas, todo eso, digo al final el apóstol Pablo, todo eso es basura. Es de la humildad, de no tener mayor valor del que nos compete. Y si el Señor nos dice que nos ha traído de lo más vil y de lo más menospreciado, cual estiércol, ese es el lugar de donde el Señor te ha sacado, y por tanto no puedo darte mayor valor que el cual debes de tener, el mismo que tengo yo. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Él mismo les dijo a los fariseos: he venido por los enfermos, no he venido por los sanos. He venido por lo perdido. ¿Te das cuenta?
Si como creyente yo digo, bueno, sí, el Señor a mí me rescató porque tengo sabiduría, porque tengo capacidades económicas, porque soy por encima de todos estos cristianuchos. Wow. La pregunta es: ¿de qué te salvó? Porque sigue siendo soberbio, porque sigue siendo altanero. ¿De qué te ha salvado? Si en tu propia conciencia no consideras que haya un elemento o atributo del cual te tenga que salvar, la pregunta es: ¿de qué te ha salvado? Por tanto, la característica distintiva de los integrantes del reino de los cielos no es la soberbia. No la encontrarás en ninguno de ellos. Bajo entendimiento de que el Señor sigue trabajando la obra que ha comenzado ya y la misma que va a perfeccionar. Por tanto, la humildad bíblica debería de ser una característica que el creyente debería de mantener a lo largo de toda su vida en esta tierra. Ciertamente, el ejemplo que está poniendo Jesucristo es: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad que esos niños que tienen la característica de humillarse y de pedir perdón se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero lamentablemente hay un día fatídico en la vida de ese niño. En algunos llegará más pronto, en otros llegará más tarde, pero llegará un día fatídico que tal vez aún en la niñez pierda esa característica de humildad. Desaparecerá, el mundo comenzará a hacer su trabajo. Lo más preocupante es que hoy en día los niños son muy diferentes a los niños que había en el tiempo de Jesucristo. Hoy los niños desde temprana edad son soberbios. Tienen características más de Satanás y de la carne que de Cristo. Y no encuentran su humildad. Lo preocupante con esto es que si esta característica no es distintiva, no es fruto del árbol, podrás decirme lo que quieras, de verdad. Soy creyente, juro que soy creyente. Hermano, de verdad soy discípulo. No hay fruto. No hay evidencia, no hay características, no hay humildad. Por tanto, no puedo nombrarte ni siquiera hermano. Así es que es necesario recordarte una vez más, en palabras de Santiago, que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. El Señor los mira desde lejos porque les son desagradables, mas da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Marcos 10:16 nos narra que Jesús comenzó a tomarlos en sus brazos. Jesús comenzó a tomar a esos niños en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí es donde empieza un poco la confrontación, porque estamos hablando de judíos ingenuos que reconocían la majestad y el poderío de Jesucristo. No estábamos hablando de los discípulos estaban teniendo una actitud adversa. Estamos hablando de judíos ingenuos que, reconociendo la majestad y el poderío de Jesucristo, habiendo sido testigos de su divinidad, tenían un anhelo. Como padres amorosos, su anhelo era llevar a su descendencia a los pies de Jesucristo. El anhelo de los ingenuos era, delante de Jesucristo y de tanta majestad, llevar a sus hijos a los pies de ese maestro. Surge la primera pregunta importante. Si esto hacían los ingenuos, si esto hacían aquellos que no eran creyentes, ¿por qué nosotros, creyentes, reformados, conocedores de las Escrituras, hacemos lo contrario? Si los ingenuos, faltos de conocimiento, estaban llevando a su descendencia a los pies del maestro, ¿por qué tú y yo, conocedores de las Escrituras, con alto currículum de antigüedad en la cristiandad, hacemos lo contrario?
Es lamentable y es vergonzoso que hoy entre algunos de ustedes encontremos padres que dejan de congregarse porque su príncipe no le gustó. Ay, es que no se siente edificado. Es que se aburre. Ay, pastor, es que usted no habla con amor. Y como a mi hijo no le gustó, mejor nos vamos a otra iglesia donde brincamos, saltamos, corremos, echamos machincuepas hacia atrás. Y hay grupos de jóvenes. Lamentablemente hoy entre nosotros encontramos padres vergonzosos que le dan prioridad a las actividades mundanas de sus hijos. Pastor, mi hijo no puede estar con ustedes en las cosas del Señor porque tiene mucha tarea. Pastor, mi hijo no puede tener reunión con ustedes porque pues es que ya ve que está yendo al básquetbol y pues el básquetbol y Dios, básquetbol. Vergonzosamente entre nosotros le estamos dando prioridad a las actividades del mundo, dejando en cuenta que Dios es una baratija para nosotros. Lamentablemente entre nosotros tenemos padres que son vergonzosos porque vergonzosamente justifican las conductas vergonzosas de sus hijos. Es que mi hijo no tiene comunión con ustedes porque, no, se siente bien mal, pastor. No invente, le duele un cabello. Comprenda a mi hijo, oiga. Pues usted que no fue joven, claro que fui joven, aunque usted no lo crea. También sé lo que es engañar a tus padres y manipularlos porque ya tienes el corazón totalmente pervertido. Y entonces sabes que el tontuelo de tu padre, si le dices ciertas cosas, te va a dar viada, te va a dar por tu lugar. Lamentablemente, los judíos de aquel entonces llevaban a los hijos delante de los pies de Jesucristo, pero aquí lo que tenemos son padres que vergonzosamente y simplemente no están cumpliendo la función para la cual fueron diseñados. Padres que felizmente entregan a sus hijos al príncipe de la potestad del aire de este mundo llamado Satanás. Bravo, padres de familia. Hoy tengo que aplaudirles por el hermoso trabajo que están haciendo de tirar a sus hijos al infierno. Bravo. Los judíos ingenuos estaban llevando a sus hijos delante de los pies del maestro versus tú cristiano reformado fiel que los llevas a los pies del padre de mentira. ¡Wow! Hermoso. Sin embargo, tengo que recordarte una vez más que este no es el comportamiento de un discípulo de Jesucristo. Estás lejano de lo que debería de hacer un discípulo de Jesucristo. Si le pides la opinión a tu hijo, te puedo asegurar que nunca querrá estar en las cosas de Dios. Pastor, es que ya no son los mismos tiempos. Antes los papás nos obligaban, y qué feo. Bueno, porque los papás nos obligaban, realmente seguimos teniendo valores. Pero usted modernista, o yo modernista, que le pedimos su consentimiento a un niño de 14, 15 años. Mi niño, ¿quiere ir a la iglesia? ¿Cuál va a ser la respuesta? No, no quiero ir. Me aburre, me fastidia, detesto a ese barbón. Pero tienes a padres de familia que debiendo de cuidar y guiar los pasos, de llevarlos a los pies de Jesucristo, siguen negociando con ellos. Han olvidado el propósito inicial del Señor, de ser guías y no de ser solapadores, de ser padres de familia y de no ser las pantomimas, los títeres de sus hijos. Si esperas que tu hijo busque a Dios, número uno, no conoce las Escrituras. Número dos, no estás fungiendo el papel que te corresponde. El libro de Romanos, capítulo 3, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Para aquellos que siguen pensando que su hijo es bueno, que su hijo buscará a Dios,
como por arte de magia. Romanos 3, 10, 12, tengo que recordarte la radiografía espiritual de cada ser humano, incluyendo a tus hijos. Como está escrito, punto número 1, no hay justo ni aún uno. Grábatelo en tu cabeza. No hay justo ni aún uno. No, ni tus hijos. Alguna vez me llegó aquí un matrimonio creyente que tiene un hijo que es pastor y diciéndome que su hijo, no, créame, en verdad mi hijo no tiene maldad, nunca ha tenido maldad. Bueno, entonces o tú eres mentiroso o Dios es mentiroso, porque las escrituras me dicen que no hay justo ni aún uno. Pero continúa diciendo, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Tercer característica, no hay quien busque a Dios. Cuarta característica, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Quinta, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si estás esperando que tu hijo mágicamente te dé permiso para incluirlo en las cosas del Señor, tengo que recordarte que Él no es justo, no hay justo ni aún uno, que Él no entiende porque no hay quien entienda, que Él no va a buscar a Dios porque no hay quien busque a Dios, al menos no al bíblico, que todos se desviaron o todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles, de nosotros no hay quien haga lo bueno. No lo hay. Por tanto, tengo que recordarte que si tú en verdad quieres hijos piadosos, tu trabajo es llevarlos a la fuente de la piedad. Si tú en verdad quieres hijos piadosos, tu trabajo, tu obligación es llevarlo a la fuente de la piedad. Solamente hay una, no hay otra. Usted no toma sus centavitos, su domingo, y va a la tienda y dice, Señor, ¿me das 5 gramos de piedad? No es así. Usted no sale al patio como planta y por ósmosis, Señor, que venga a mí la piedad. No es así. Lo que sí es verdadero es que tu trabajo es hacer hijos piadosos, es llevarlos a la fuente de donde procede la piedad, y eso es los pies de Jesucristo. Si anhelas hijos piadosos, tendrás que incentivarlos a ir a la cruz, a mirar a la cruz, a estar delante de la cruz, a implorar frente a la cruz. Tu trabajo no es hacer profesionistas. Tu trabajo no es hacer profesionistas. Si eres creyente, tu trabajo es incentivar a que sean discípulos de Jesucristo. Surge una segunda pregunta: ¿y cómo hemos de hacer esto? Llevándolos a los pies de Jesucristo, llevándolos a los pies de Jesucristo. En el básquetbol no aprenderán de Jesucristo. En el colegio no aprenderán de Jesucristo. Incentivándolo a que se vayan a las fiestas porque a ti también te deja. Eso no los va a llevar a los pies de Cristo. Tenemos que recordar que el postulado inicial para cualquier verdadero discípulo es cumplir el mandato de Jesucristo. Esto es la Gran Comisión. Lamentablemente a veces pensamos que la Gran Comisión es dejar toda mi casa, bendecir a mis hijos, llevarme una maleta con ropa y víveres e irme a la sierra de Querétaro. Sí, vayamos a predicar a Jesucristo a las naciones. Hermano, es que yo todos los días salgo a predicar durante 5 horas y voy a muchos lugares y a las cárceles y a los orfanatos y ando repartiendo folletos. La pregunta importante: ¿y quién cuida a tus hijos? ¿Quién está educando a tus hijos? ¿Quién incentiva a tus hijos a ir a los pies del maestro? Lo que tengo que recordarte es que si tú no te fajas los pantalones y comienzas a cumplir el rol que te corresponde como creyente, con gusto Satanás hará lo que tú no haces. Gustosamente Satanás tomará a tus hijos para educarlos porque tú eres chico buena onda. Tú eres Gomstar con tus hijos. Porque no quieres que se molesten contigo. Ay, hermano.
Si nosotros recordamos el fundamento bíblico, Mateo capítulo 28, versículo 18, la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 18, la gran comisión, nos dice que Jesús se acercó después de haber resucitado y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, hermano, la gran comisión me la sé de memoria. Id, haced discípulos, bautízalos, enséñales que guarden las cosas que os he mandado. Claro, hermano, eso hacemos de seguido. Cuando yo voy a las tortillas, voy predicando. En mi trabajo, yo predico. Pero la pregunta es, antes de ir a las naciones, ¿acaso tu trabajo no será comenzar por tu propia casa? Porque es hermoso cuando en tu trabajo eres el creyente, pero en tu casa eres el hipócrita. Es hermoso cuando con tus familiares inconversos oras antes de los alimentos, pero cuando en tu casa caguameas, maldices, blasfemas. ¡Qué hermoso! Claro, eso hace un discípulo. No, eso hace alguien que no ha comprendido el evangelio. Mientras gana almas en las calles, los de su casa están perdidos, porque no hace el trabajo que se le ha encomendado. El sacerdocio comienza por tu esposa y comienza por tus hijos. Si has de convencer a alguien de que en verdad eres un creyente, es a ellos. Ellos viven contigo, conviven contigo, comen contigo, platican contigo y se darán cuenta cuando expresas el evangelio en otros lados y tal vez entre dientes digan: qué hipócrita eres. En la casa no eres así. Tienes que recordar que somos mayordomos de Cristo, no de Satanás, y que tendremos que entregar cuentas de lo que Él nos ha permitido administrar. Tengo varios administradores aquí, y los administradores se administran y al final llegan con sus clientes y les dicen: ¡ay, perdiste todo! Te van a meter a la cárcel. Porque no hiciste el trabajo para el cual te encomendaron y fuiste contratado. Muy bien, el Señor tiene a los suyos, el Señor les ha encomendado una tarea, ¿y con qué cara vas a llegar delante de Él cuando pida las cuentas y digas: ah, sí, mis hijos, no, pues es que estaban chavos, Señor? Espero que tus excusas tan baratas sean lo suficientemente convincentes para que el Señor las crea, pero como sé que no será así, es importante que realmente evalúes tu vida. ¿Qué cuentas vas a entregar al final de tus días de lo que el Señor te ha puesto en las manos? Señor, me diste esta bendición. Y ahora tiene no solamente ingeniería, tiene doctorado, tiene posgrado. Y luego, no, sí, ¿tienes posgrado? Pásale al reino de los cielos, bienvenido. No será así. No será así. ¿Qué cuentas vas a entregar, padre de familia? Los judíos llevaban a sus hijos delante de los pies del maestro. ¿A dónde los estás llevando tú? ¿Cómo estás administrando la heredad que Dios te ha permitido? El buen juez tiene que comenzar por la casa. Si nosotros vamos a las características que se determinan en Primera de Timoteo capítulo 3, no lo busque, usted lo conoce, pero en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3
al menos en 2 ocasiones nos dice que es necesario que gobiernes bien tu casa, que tengas a tus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, usted anhela que lo reconozcan en la iglesia. Usted debería de tener un lugar y una posición donde le veamos. ¿Qué le pasa a ese barbón que nombra a tantos más y a mí no me toma en cuenta? Vergüenza deberías de tener. Porque el buen juez comienza por la casa. Así es que es necesario que gobiernes bien tu casa primeramente, que tengas a tus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de las cosas de Dios? ¿Cómo? ¿No puedes administrarlo poco? ¿Cómo podrás administrarlo mucho? Pastor, usted está sacando un texto fuera de contexto, porque eso lo dice para los pastores y lo dice para los diáconos. ¿Y qué diferencia hay entre un pastor y un diácono y un congregante? ¿Acaso no deberíamos de tener las mismas características? ¿O a mí se me exige y a un diácono se le exige que tenga sujeción a su familia y usted puede hacer lo que le plazca un pepino? No, no es así. Las características de un discípulo deben de ser las mismas de manera general. Es que usted debe de orar, pastor, y usted no. Usted debe de amarnos tal y como seamos, y usted no. Usted debe de predicar, pastor, y usted no. Dígame de qué iglesia salió, porque entonces lo engañaron toda su vida. Si eso hacían los judíos, sin conocimiento, sin gracia, la pregunta es ¿por qué nosotros hacemos lo contrario? Puedo jurar y perjurar que soy creyente, pero no hay evidencia. No hay características distintivas que den cuenta acerca de ello. Así es que la instrucción bíblica es, de acuerdo a Proverbios 22:6, instruir al niño en su camino. Instruir al niño en su camino. ¿Para qué? Para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Por eso cuando llaman a esta iglesia para preguntar si hay grupos de jóvenes, la respuesta tajante es no. No, aquí no vas a encontrar juegos, no encontrarás dinámicas, no voy a poner películas mundanas para entretener a tus hijos, no habrá obras de teatro, no habrá torneos deportivos, mucho menos danzas de guerra espiritual para que se animen los chavos. No, no será así. Mi trabajo no es ser un bufón, mi trabajo no es amoldar a la iglesia, a tus hijos, mi trabajo es amoldar a tus hijos a la iglesia. Y ese debería de ser nuestro trabajo de todos y cada uno de nosotros. Vuelve a surgir entonces otra pregunta más. Si no lo estamos haciendo, ¿cómo es, pastor, que se debe de hacer esto? A través de la palabra. No hay otro camino, no hay otro camino, solamente a través de la palabra. En las escrituras, tú jamás vas a encontrar algún registro en el cual haya sido de otra manera diferente. Los apóstoles no hacían campañas evangelísticas con el superapóstol renombrado, milagrero. No, no lo vas a encontrar. No hacían torneos de obras de teatro para salir y que los chavos se conviertan, lloran. No, no lo hay. No encontrarás al apóstol Pablo ensayando una obra de teatro para conmover a los congregantes. No lo hay. No encontrarás al apóstol Pedro preparando a los árbitros para el torneo de básquetbol de los chavos para que vengan y sea atractiva la iglesia. ¿Te das cuenta que todo eso lo único que está haciendo es tratar de vestir a la iglesia de Cristo como una prostituta, como una ramera para que sea atractiva? Y suena hermoso, pero no encontrarás un solo vestigio bíblico en el cual se haya hecho eso. Ay, hermano, es que la iglesia ya no es atractiva. Que no sea atractiva. Yo no pretendo llenar este lugar de gente carnal, porque la gente que viene por una actividad se irá cuando ya no esté. Porque si la gente viene por mí, cuando empiece a predicar a Cristo se va a ir. Y eso es normal. Toda iglesia tiene su
porcentaje implícito de apostasía. Es normal, hermano, es normal y será normal que algunos de ustedes en unos cuantos días, meses, años, en algún momento se vayan de aquí diciendo: ay, ya me voy porque aquí no hay amor y aquí no me siento bien. Es normal. Será normal que salgan algunos de nosotros, pero no serán de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, entonces serían de nosotros. Es normal. Pero al punto que quiero llegar es que en el trabajo de un creyente y más de un padre de familia no está el hecho de negociar con tus hijos. Tu trabajo es llevarlos sí o sí a los pies de Jesucristo. Aquí es donde me pongo a temblar cuando en ocasiones me dan las intenciones de decir: oiga, la gente ya no está viniendo. ¿Y qué tal que hacemos algo diferente los días viernes de culto de oración, que nada más vinieron? ¿Cuántos vinieron? ¿Como 7? Qué vergonzoso, ¿no? A veces pienso, este viernes vinieron como 7, dije: ay, ¿qué tendremos que hacer? No tengo que hacer absolutamente nada. Los que son hijos escucharán la voz, seguirán al maestro y estarán con él. Los que no, aun cuando les pongas chocolates el viernes de oración, aun cuando les pongas música de fondo, si tienen cosas más importantes que hacer, las cosas más importantes serán la prioridad. Y en ese sentido, te puedo decir que la situación aún puede ser peor, aún peor de no llevar a mis hijos a los pies de Jesucristo. Sí, la situación todavía puede ser aún peor. El problema no estriba en que tú seas permisible. El problema es que tal vez tú incluso seas el ejemplo que tus hijos están siguiendo. Lo vergonzoso no es que les permitas, lo vergonzoso es que los hijos aprenden mayormente de la imitación de lo que perciben. Y si ven a un pequeño patán, tarde que temprano estás generando pequeños patanes. Si tú eres un creyente tibio, lo más seguro es que los ojos de tus hijos estén bajo la mirada de ser: eso es normal, pues así es mi papá. Pequeños tibios. El problema es que tal vez tú seas el ejemplo vivo de un anticristo. Ay, pastor, qué palabras tan fuertes. Mateo 12:30 me dice que el que no es con Cristo es contra Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es con Cristo es contra Cristo. Pero hasta este momento, hermanos, solamente hay dos opciones. Sigue habiendo solamente dos opciones. Número uno, o has hecho tu trabajo como discípulo comenzando por tu casa, o punto número dos, te has dado cuenta en este momento de que el título de padre de familia cristiano aún te queda muy grande, no lo llenas. Pero de la misma manera en que solamente hay de dos sopas, también hay dos respuestas a esto. Uno, o te deprimes y te tiras al piso y: ay, si no he cumplido el papel que el Señor me dio. O te tiras al piso y lloras, o suplicas a Cristo por misericordia para que ponga en ti el querer como el hacer y empieces a fungir como un verdadero creyente, comenzando por tu casa. No por tus conocidos, esos déjalos en segundo término. No por tus familiares inconversos, cuando en tu casa tienes inconversos. No por las naciones que no han escuchado hablar de Cristo, sino por aquellos que viven en tu casa y tampoco lo han escuchado, porque tu ejemplo es contrario. Así es que solamente tienes dos caminos: o te deprimes y te quedas tirado, o dejas de venir y dices: ya me voy, aquí no hay amor. O suplicas a Jesucristo para que Él ponga misericordia en ti, gracia en tu persona, y ponga en tu corazón el querer como el hacer. No hay de otra, hermano. O estás con Cristo o estás contra Cristo. ¿Cómo comenzar? Y con esto voy a ir finalizando, esperando no demorar. Solamente daré las citas bíblicas y lo leeré relativamente rápido. ¿Cómo comenzar? Por cierto, te recomiendo un libro que están leyendo algunos de nuestros jóvenes. Al igual que sus papás, al principio comenzaron muchos. Pero al igual que sus papás, poco a poco fueron desertando. Hoy quedan un promedio como de, ¿cuántos, hija? 10.
12. Entre 12 y comenzaron como 18. Más o menos. Al igual que sus papás. ¿De dónde quieres que imiten? Si el papá deja las cosas de la iglesia, el hijo va a dejar las cosas de la iglesia. Es normal. Pero entonces, ¿por dónde comenzar? Te recomiendo el libro que están leyendo los jóvenes varones, que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Pero no solamente lo leas, llévalo a la práctica. Por tanto, ¿por dónde debemos de comenzar? Pues poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son otra cosa más que aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras y que nos promueven al crecimiento espiritual. Prácticas bíblicas que nos llevan y promueven al crecimiento espiritual. ¿Por dónde comenzamos? Número 1. En tu casa, escucha la palabra de Dios. Suena sencillo, ¿verdad? Pero en ocasiones me es un poco difícil entender que a veces a algunos de ustedes se les queda la Biblia aquí y que ahí como por el jueves, pastor, ¿no dejé por ahí mi Biblia? Híjole, ¿qué pasó en tu casa lunes, martes, miércoles? No hubo lectura. Entonces, punto número 1, para llevar a tus hijos al camino de la piedad, escucha en familia la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, la fe es por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ninguna otra manera va a entrar el evangelio a tu casa, de ninguna otra manera habrá conversión en tus hijos si no escuchan la palabra de Dios. No hay dinámicas, no hay ejercicios, no hay cosas bonitas, no, escuchar la palabra de Dios. Disciplina espiritual número 1, escuchar la palabra de Dios. Disciplina espiritual número 2, lee la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen estas profecías, estas palabras que provienen de Dios. Disciplina número 2, lee la palabra de Dios. Disciplina número 3, estudia la palabra de Dios. Es que yo ya leí las escrituras 3 veces en mi vida. Muy bien, está bien. Ahora estúdialas y ponlas por obra. Hechos 17:11, nuestros hermanos de Berea dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque hay iglesias que danzan, corren, se avientan, gritan y empiezan, sencillo, ¿por qué no leen las escrituras? Disciplina número 3, estudia la palabra de Dios. Disciplina número 4, memoriza la palabra de Dios. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye la palabra de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice el Señor, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Así es que cuarta disciplina para llevar a nuestros hijos a los pies del maestro, póngalo a memorizar la palabra del Señor. Disciplina número 5, medite en la palabra del Señor. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No está hablando de dinero, está hablando de que en la vida te irán bien las cosas. Así es que quinta disciplina espiritual para la vida cristiana, medite en la palabra. 6, ore la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar. ¿No me dirán que estoy loco? Bueno, en ocasiones yo voy con un compañero de trabajo hacia donde trabajamos y él va, y yo voy, Señor, guarda nuestros pasos. Señor, líbranos del mal. Señor, llévame con bien a mi trabajo. Señor, bendice a mi esposa que se quedó en casa. Orar sin cesar.
Y disciplina número 7, solo por mencionar algunas, la más importante. No solamente ore la palabra, no solamente escudriñe la palabra, no solamente la memorice. Disciplina número 7, viva la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando un creyente no vive la palabra, cuando un creyente es tibio, lo único que está demostrando es que está al mismo nivel que un demonio. El demonio también cree en Cristo y tiembla ante él, pero no se sujeta. La enseñanza del día de hoy nos lleva al entendimiento de que es padre que seas padre, es padre que seas madre, pero eso también lo hacen los animales. Los animales también procrean. La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestro trabajo no termina al procrear. Nuestro trabajo recién comienza, porque al final de nuestros días hemos de entregar cuentas de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y no sé qué cuentas vamos a entregar. Pero hoy es un muy buen día, hermano. Hoy es un muy buen día para volver a clamar por misericordia del Señor, para que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer, para que cambie nuestro corazón perverso y engañoso que tantas veces nos lleva al entendimiento de que todo lo estamos haciendo bien. No, no es cierto. Si tus hijos fueran piadosos, yo me callo la boca. Si tú fueras piadoso, yo me callo la boca. Pero por cuanto las escrituras, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por cuanto la escritura es para ello, mi trabajo no terminará hasta el último día de mis días. Y de la misma manera, tu trabajo no terminará hasta el último día en que el Señor te brinde respirar en esta tierra.